Shalom, muchas bendiciones una vez más. Qué bueno que podemos estar nuevamente conectados aquí y compartir todo lo que Dios a través de su palabra escrita puede enseñarnos, instruirnos. Eso es lo que significa la palabra Torah, instrucción de Dios para nosotros. Y hoy con un tema que tiene por intención ubicarnos en el contexto del tiempo en que estamos viviendo, para así poder nosotros afianzarnos, no dejarnos, por un lado, arrastrar por temores, por cosas, por desconocimientos, por miedos, y por otro lado, que podamos, teniendo una comprensión más precisa de los tiempos en que estamos viviendo, que podamos nosotros ajustar nuestra vida a lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de lo que la palabra dice, para que nosotros podamos dar los pasos necesarios a fin de alcanzar aquello que Dios dice en una porción de su palabra en el libro de Jeremías, también en Isaías, también en Apocalipsis. Y él dice: salid de Babilonia, pueblo mío, salid de Babilonia, para que no seáis parte de sus plagas, de sus castigos, de todas las cosas malas que vienen sobre Babilonia. Ahora bien, esta serie de videos que iniciamos hoy, digo serie porque tal vez sean 2, 3 y hasta 4 videos, no lo sé, tiene por título El amor de la verdad. El amor de la verdad. Y está totalmente relacionado con lo que hemos empezado a desarrollar del Evangelio de Lucas. De hecho, era necesario compartir esto para que podamos retomar nuestras enseñanzas del Evangelio de Lucas. Porque cuando lo hagamos, vamos a empezar desde el capítulo 2 y parte todavía del capítulo 1. Y necesito explicar esto para retomar aquello. Bien, vamos a partir de lo que el apóstol Pablo dejó escrito en su carta, en su epístola a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses capítulo 2. Dice, capítulo 2, segunda de a los tesalonicenses, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y voy a leer todo primero y después voy a ir explicando algunas cositas acá antes de la explicación general de lo que trata el tema. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, se manifieste el anticristo.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por obra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. He leído todo el capítulo 2 de la segunda epístola, la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y hay varias cosas por explicar antes, como dije, de la explicación del tema central. En primer lugar, verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Significa que pueden haber enseñanzas, como Pablo dice a Timoteo en su carta, que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, vendrán espíritus engañadores que van a incentivar doctrinas demoníacas, doctrinas falsas. Entonces, hay mucho de eso en este tiempo y desde tiempo antiguo. Dice, no se deje mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Qué podemos entender ni por palabra? Algunas predicaciones, algunos mensajes. Hoy que tenemos la facilidad de ver tanta diversidad, tantos tipos de mensajes por las redes sociales. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso decía Pablo en aquel entonces. En otra de sus cartas dice, Jesucristo viene pronto. En su carta a los Corintios dice que Jesucristo ya estaba cerca. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos que hacer la diferencia entre el día de Jesucristo y el día del Señor. El día de Jesucristo es aquel momento al cual Pablo, en Apocalipsis también, Jesús mismo en los evangelios habló, Pedro también hace referencia a eso. El tiempo en que Jesucristo viene, y sí va a haber un Natsal, como se conoce en hebreo, o arrebatamiento, o parousia, como dice en el nuevo pacto, en griego, que es la reunión de Jesucristo por su, la venida de Jesucristo por su amada, la reunión nuestra con Él.
Pero otro es lo que la Biblia dice, el día del Señor. Es el día del juicio, es el día de rendir cuentas ante Él, es el día en que Él se va a sentar a juzgar a las naciones. Son dos cosas distintas. El día de Jesucristo y el día del Señor. Acá Él está diciendo, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Para que Cristo nos llame, para que Cristo venga por su amada, y esto lo digo así de manera breve, la mayoría de las doctrinas cristianas enseñan que la iglesia no va a pasar por un tiempo de sufrimiento, de que el Señor viene a arrebatar, se usa generalmente ese término, o lo que muchos dicen el rapto de la iglesia, y que la iglesia va a ser librada de la tribulación y van a quedar los de Israel, van a quedar los judíos acá en la tierra a pasar por la gran tribulación. Te digo que eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Jesucristo ya desde el mismo inicio del ministerio de Juan el que bautizó a Yeshua, el precursor de Yeshua, Juan el Bautista, como lo hemos conocido, él ya empezó enseñando estas dos diferencias, y Jesucristo también habló del mismo. Una cosa es la necesidad de que la iglesia, el pueblo del Señor, pasemos por tribulaciones, pasemos por dificultades. Tanto es así que Pablo dice, lo dice en Hechos, luego en su carta también, no recuerdo bien si en este momento si es a los de Colosenses o mismo Tesalonicenses en su primera carta. Estoy transbordado un poquito ahí porque lo estoy haciendo un poco de memoria esto. Pero dice Pablo en Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y las tribulaciones, o lo que Jesús mencionó como colar, o sea, pasar el trigo y separar el trigo de la paja, o ser trillado, eso no es otra cosa que el proceso para separar los verdaderos creyentes en Él de aquellos que se dicen ser discípulos pero no lo son. Y también es necesario para llevarnos a un estado de madurez, a un estado de estar completos, acabados no de exterminados, sino que culminados en nuestro proceso de madurez. Ese es el concepto de perfección desde el punto de vista bíblico. Entonces, el pueblo del Señor, nosotros vamos a pasar tribulaciones. Lo que no vamos a pasar es por el tiempo de la ira del Señor. Por eso Pablo mismo en su carta acá en Tesalonicenses dice que el Señor nos librará de la ira venidera por medio de Jesucristo. Pero pasar tribulaciones, pasar por situaciones de adversidades, son elementos, son herramientas necesarias de parte del Señor para purificarnos, para limpiarnos, para fortalecernos, para llevarnos a la madurez. Tanto es así que el Señor dice que a causa nuestra aquellos tiempos serán acortados para que nosotros no nos apartemos, pero que vamos a pasar tiempos difíciles, vamos a pasar. Bien, pero aquí Él está haciendo esa aclaración. Dice, el día del Señor no va a venir sin que sucedan varias cosas antes. Pero el día de Cristo, el día del Mesías, el día en que Él venga por nosotros, eso puede ocurrir hoy. Digo hoy en el sentido de
de que estamos cerca de las fechas. Pero a ver, en su misma carta, Pablo acá explica que la venida del Señor por su iglesia en realidad no ocurre en cualquier momento, ocurre dentro del contexto de una de las fiestas suyas, que es la que se conoce como la fiesta de las trompetas. Y me refiero que el día de Jesucristo puede ocurrir hoy para cualquiera de nosotros, desde la perspectiva de que Él puede llamarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Antes de que termine este video, o en el transcurso de la semana, o de aquí a un año, si el Señor no viene antes, el Señor puede llamarnos a cualquiera de nosotros. Ese puede ser el día de Cristo para cualquiera de nosotros. Pero Él viniendo por su pueblo para rescatarnos, eso es dentro del contexto de una de las fiestas que Él estableció. Así como Él murió exactamente en el minuto preciso de la Pascua, así como Él resucitó exactamente en la hora precisa de la fiesta de las primicias, dentro del contexto de la fiesta de los panes sin levadura. Y así como el Espíritu Santo no vino un día antes ni un día después, sino exactamente en la fecha de la cuarta fiesta, que era la fiesta de Shavuot, o las semanas, o Pentecostés, como lo hemos conocido. Así también, y eso es todo un video extenso que tenemos que hacerlo para explicar eso. La venida del Señor, de acuerdo a lo que la palabra enseña, está dentro del contexto de la fiesta de las trompetas. Por eso Pablo dice que en su venida se tocará la trompeta, a la final trompeta, y el Señor vendrá, descenderá por nosotros. Bien, pero aquí está haciendo él esa diferencia. El día del Señor, el día del juicio, el día de juzgar a las naciones, o el día de Cristo. El día de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, otra vez repito, de manera personal, individual, para cualquiera de nosotros. El día de Cristo, viniendo por su pueblo, por su amada, es dentro del contexto de la fiesta de las trompetas. El día del Señor es dentro del contexto de la fiesta de Yom Kippur, el día del juicio. Pero para que ocurra eso, tiene que darse ciertas cosas primeramente. Y vamos a mirar cuáles son esas. Dice, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Esto nos debería indicar que sí van a surgir enseñanzas que van a tratar de engañar a la gente. Dice, y de que el engaño toma muchas formas. Por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque hay muchas maneras para engañar. Por eso es que uno tiene que estar firme en la palabra, tiene que conocer la doctrina bíblica correcta. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, primero, sin que venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es retroceder, es renegar o negar la fe, en este caso la fe en Yeshua, y por sobre todo la forma correcta de vivir nuestra fe. Y esos tiempos lo estamos viviendo. Ya ocurrió en tiempos en que esto fue escrito, pero más últimamente, en que vemos cómo la iglesia se ha pervertido tanto, y en las naciones hoy tenemos pastores, sacerdotes, líderes gay, iglesias que están con la postura de aceptar a todos porque Dios los ama
y Dios los acepta así como son. Eso no es bíblico. Este tema de la inclusión, esto de que tenemos que ser inclusivos. Dios no es inclusivo, Dios es excluyente. Dios no es inclusivo, Dios es excluyente. Por eso la palabra dice que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los hechiceros, y así una larga lista, tendrán parte en el reino de Dios y de Jesucristo. Entonces quedan excluidos. Dios es incluyente en el sentido de que Dios llama a que todos nos acerquemos a Él. Dios nos llama así como estamos, así como somos, pero Él de ninguna manera quiere que permanezcamos así como hemos venido a Él. Por eso Él nos transforma, por eso Él nos perdona, por eso Él nos limpia, nos lava, y Él demanda que nosotros tengamos una vida santificada, que nosotros nos limpiemos de toda contaminación, de toda inmundicia, de toda perversión. Entonces Dios quiere que todos nos acerquemos a Él. Dios nos llama así como estamos, pero de ninguna manera quiere dejarnos en la condición en que nos encontramos cuando nos acercamos a Él. Por medio de la obra de su Espíritu, Él inicia la obra transformadora desde dentro y tiene que reflejarse eso para afuera, en conducta, en palabra, en actitud, en corazón, en vida, en todas las formas. Y Dios es excluyente. Los perros quedarán afuera, y cuando usa la palabra perro se refiere a aquellos que volvieron atrás a su vómito. Imagínense cómo Dios se refiere al pecado. Usa la palabra perro también a aquellos que se prostituían, especialmente a los varones. Deja de lado al hechicero, deja de lado a los idólatras, deja de lado a una lista larga. O sea, sí hay exclusividad. ¿Para quién es el reino de Dios? Para todo aquel que se arrepiente de su pecado, reconoce a Yeshua como su Señor Salvador. Y cuando digo reconoce, voy mucho más allá de sencillamente decir una frase: Señor Jesús, te entrego mi corazón, y uno queda ahí. Reconocerlo es en todo tiempo ajustar y sujetar nuestra vida a Él como Señor, a Él como Rey. Decir que Él es nuestro Señor y vivir como nos da la gana, eso no es coherente con la frase. Decir que Él es nuestro Señor implica que debemos someter nuestra vida, nuestra obediencia a lo que Él establece como norma de vida, y esa norma de vida la encontramos aquí en su palabra. Bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces vemos que vivimos en tiempos de apostasía. Hoy tenemos congregaciones que enseñan yoga, congregaciones que para atraer al público convierten los tiempos de adoración en lugares tan iguales como una discoteca. Tienen las bolas de luces, de humo y todo. Eso todo con el pretexto de alcanzar a la juventud, alcanzar a las masas. Pues si el pecador, si el mundano es llamado con mundanalidad, pues el resultado es lo que tenemos hoy: una iglesia mundana, una juventud mundana. ¿Por qué? Porque con mundo se le quiere ganar, cuando que el Señor quiere que ganemos a la gente con su verdad. Y su verdad dada, explicada, hablada y expresada en amor, nos dice que el pecado es pecado y punto. El pecado no es gris, el pecado no es blanco manchadito, no.
negro clarito. El pecado es muerte y punto. La verdad es una. Si en un país por ley aprueban el aborto, si en un país, como ocurrió ahora en Francia, constitucionalmente está aprobado el aborto, entiéndase esto como matar, asesinar niños. Si vemos hoy que propuestas de candidatos presidenciales, imagínense hasta dónde llega la perversión, es dar libertad para que haya lo que llaman como matrimonio igualitario. ¿Igualitario a qué? ¿Se igualan con quién? Se igualan con Satanás, se igualan con las tinieblas. El matrimonio igualitario es igualar. El verdadero matrimonio igualitario es igualar nuestra relación a lo que Dios establece. Lo otro, lo que ellos llaman matrimonio igualitario, es igualar a lo que las tinieblas enseñan, al pecado, a toda esa perversión. Y la verdad es una. Si 10 millones de personas dicen que el aborto es bueno, si 10 millones de personas dicen que matar niños es correcto, si 10 millones de personas dicen que estar teniendo relaciones sexuales varón con varón, mujer con mujer, unirse en matrimonio, personas de ambos, del mismo sexo, eso no convierte, esa mentira no convierte en verdad. Eso no convierte en verdad esa mentira por más de que lo digan millones de personas. La verdad sigue siendo de que Dios dice que eso es pecado, eso es condenación. La verdad dice que eso es inmundicia. La verdad dice que Dios aborrece eso. Y aunque denominacionalmente acepten ministros y acepten que en la congregación sean parte de esto, eso no lo convierte en verdad. Eso no convierte la doctrina bíblica en más accesible para la gente. No, eso es diluir la verdad. Entonces dice acá: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces el día del Señor no va a venir, y otra vez explico, el día del Señor como para juzgar. ¿Por qué? Porque precisamente Dios está dando oportunidad para que la gente exprese, manifieste lo que hay dentro. Y Dios va a juzgar, no puede juzgar sin que antes se cometa el delito. Entonces, para que Dios juzgue a las naciones y a las personas, primero tiene que cada persona escoger. Y la mayoría de la gente, lastimosamente, escoge lo malo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces lo primero que vemos también aquí es que para sentarse en el templo de Dios, ¿y a qué se estaba refiriendo Pablo acá? Uno puede decir en este tiempo, bueno, el templo de Dios hoy somos nosotros, pero cuando él escribió esto todavía el templo en Jerusalén estaba. Entonces eso nos indica que ese templo va a ser reconstruido. No sé si necesariamente tiene que ser reconstruido el templo completo, el edificio completo como tal. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no es necesario, no es requisito de que todo el templo esté reedificado. Con que ellos, así como ocurrió en el regreso, en el tiempo de Esdras, Nehemías, cuando ellos regresaron para restaurar y reconstruir Jerusalén, ellos regresaron de Babilonia, que es lo que es la figura profética, salir de Babilonia, pueblo mío. Dice que ellos, con haber tenido un lugar, un altar para sacrificio,
ellos a eso ya lo llamaron la casa de Dios. Ellos estaban reconstruyendo. Reconstruir el templo llevó como 70 años más o menos otra vez, porque lo fueron haciendo por etapas, hasta llegó el tiempo en que ellos dejaron de lado. Tanto así que justamente en el libro del profeta Ageo, Dios los recrimina, los llama la atención por eso, de que dejaron de edificar el templo. Entonces, en realidad, bien es posible que con que ellos ubiquen el lugar donde puedan hacer ese sacrificio, en este caso de las muy mencionadas últimamente, la vaca roja que se menciona en la palabra, esa vaca roja que hay ya en Israel, tiene que ser sacrificada, incinerada, quemada, y con la ceniza de esa vaca y con el agua de eso tiene que ser purificado los sacerdotes, tiene que ser purificado el lugar, todo, para a partir de allí retomar los sacrificios continuos y diarios. La palabra del Señor dice que el anticristo va a suspender, va a hacer cesar el continuo sacrificio. Entonces, ese continuo sacrificio cesó por primera vez, no a causa del anticristo, sino a causa del Cristo verdadero, del Mesías verdadero, cuando ya no fue necesario seguir con sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya fue en la persona de Yeshua. Pero el anti-Mesías, el anticristo, queriendo imitar y confundir, va a incitar, va a animar para que se reconstruya y se retome el sacrificio o los sacrificios. Entonces todo eso va a ser diabólico. ¿Por qué? Porque es una ofensa a Dios empezar otra vez con los sacrificios, porque es pisotear, es negar todo el sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero eso se va a continuar. Estamos próximos, muy próximos. Hasta puede ser que las personas que vean de aquí a unas semanas o a un tiempito más adelante estos videos, ya miren esto ya no como un anuncio probable, sino como algo ya cumplido, como acto consumado, de que ya esa vaca roja fue sacrificada, y a causa de eso los conflictos allí en Israel. ¿Por qué? Porque eso va a ser el detonante para que todo el pueblo musulmán, el Islam y los árabes consideren que deben atacar a Israel para no perder ese lugar que ellos también consideran santo. Pero todo esto va a ocurrir. Pero la venida de Yeshua para juzgar a las naciones no va a venir antes de que esto ocurra. Pero la venida de Yeshua por su pueblo va a ocurrir antes de que esto ocurra. Y la venida de Yeshua individualmente, o sea, el llamado de Yeshua a cada uno, te puede llamar hoy, te puede llamar mañana. Entonces dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, se opone contra todo lo que se llama Dios, se opone a la verdad misma también y a la verdadera doctrina bíblica. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12 y en Apocalipsis capítulo 14 que el dragón va a empezar a perseguir a Israel y a los que tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, ¿por qué? Y tienen el testimonio, y a los que guardan sus mandamientos. Entonces, se levanta contra todo lo que está relacionado con Dios. Hoy hay una tremenda persecución, mismo acá en los Estados Unidos, y el contraste, gente haciendo manifestaciones diciendo y proclamando, cientos y miles de personas diciendo muera Estados Unidos, muera Israel, miles de gente haciendo marchas pro
asesinatos de niños, llámese eso aborto, eh, y pro agenda de los homosexuales. Pero sin embargo, en estos días, una anciana de 72 años fue condenada a 10 meses de cárcel y una multa, creo que de 10 o no recuerdo si $40,000, sencillamente porque estaba ella enfrente de un local donde se hacen esos crímenes. Ella estaba orando. O sea, se criminaliza la oración, se criminaliza la predicación de la verdad, de la palabra, pero se premia la perversión. Si eso no es apostasía, si eso no es ir en contra de todo lo que se llama Dios, o sea, oponerse a todo lo que se llama Dios, pues no sé qué nombre ponerlo. Dice, verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces aquí tenemos que ver la diferencia entre lo que lo detiene y el que lo detiene. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que lo detiene es que Dios está llevando a cabo su plan y el tiempo todavía no es. Pedro en el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, él estaba predicando y dice que Yeshua fue alzado, fue llevado al cielo, está a la diestra de Dios, dice. Y es necesario que el cielo retenga a Yeshua hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, que hay muchas cosas que tienen que ser puestas en orden. Quiero que les invito a ver las explicaciones en videos anteriores de lo que significa la palabra mundo. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo es la palabra cosmos, que significa el orden establecido por Dios en el universo, por supuesto incluyéndonos a nosotros. El orden correcto es que Él quiere reinar, Él reinando en la tierra sobre nosotros, con nosotros su pueblo. Ese es el orden correcto. Ese orden se pervirtió ya en el universo mismo con las rebeliones de los ángeles, luego la rebelión del hombre, luego la rebelión de la humanidad multiplicada, por eso vino el diluvio, luego la rebelión de las naciones, Babilonia, y luego la rebelión de su pueblo Israel. Entonces, Dios quiere restaurar todas las cosas al orden correcto. El hombre sujeto y en obediencia a Él. Dice aquí, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay un tiempo en que se va a manifestar. Y ahora que las cosas en gran parte, en gran medida, ya han vuelto a su orden correcto, porque Dios está juzgando a las naciones. Este eclipse que hubo en estos días, el lunes acá, realmente fue un mensaje del Señor. Nosotros damos mucha importancia a esto porque no es algo de astrología, sino astronomía. Dios nos habla mucho en su palabra acerca de cómo Él da señales en los cielos. Lo habló Yeshua, lo hablaron los profetas, lo habla desde Génesis, lo habla hasta Apocalipsis, que Dios usa señales de eclipses, señales del sol, de la luna, las estrellas, las constelaciones, usa como elemento para enseñarnos cosas que Él va a hacer. Y eso es astronomía. ¿Qué
qué significa astronomía. La palabra nomía significa ley, instrucción. Astronomía es las enseñanzas que encontramos en los cielos. Y ese principio lo podemos ver en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 38, habla de las leyes, las instrucciones y las leyes que él dejó en los cielos. En el Salmo 19 también, los cielos cuentan la gloria de Jehová. La astrología es la adoración de esos astros. Es lo que Satanás hace para pervertir el mensaje del Señor. Pervierte el mensaje de los cielos, pervierte su mensaje aquí en la tierra. Astrología es demoníaco. Astronomía es bíblico. Entonces dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya estaba en acción en aquel tiempo, imagínense ahora. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces acá vemos una diferencia entre lo que lo detiene y quién lo detiene. De la misma manera que hace una diferencia entre el día del Señor y el día del Mesías, el día de Jesucristo, hay también una diferencia entre lo que lo detiene, que es el tiempo que debe ser el tiempo correcto. En este tiempo, otra vez, volviendo al tema del eclipse, como ustedes tienen que ver varios videos, y vamos a ver si hacemos una conexión. Voy a poner un link, y creo que ya la mayoría han visto videos suficientes acerca de los mensajes proféticos que representaban estos videos, como uniendo con estos videos, estos eclipses, lo que ocurrió con el eclipse acá en Estados Unidos en el 2017, lo que pasó lo que ocurrió el año pasado, lo que ocurrió con este eclipse y todas esas alineaciones de esos planetas, que es por única vez que se da. Recuerden que en el paganismo, a cada una de esas constelaciones y esos planetas se los adora y se le da el nombre de un dios. Dios está juzgando eso. Hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo está haciendo otra vez ahora. Dios está juzgando a esos falsos dioses. Dios está juzgando la idolatría y la perversión de las naciones y está advirtiendo, está anunciando eso, que su tiempo está cerca. Entonces, lo que lo detiene es para aquel entonces, pero en este tiempo está siendo removido, es que no era el tiempo, no era el momento, pero ahora sí ya estamos en el tiempo cercano. Entonces, eso que lo detenía, que no era el tiempo, está siendo removido. Dios juzgando a las naciones. Tienen que leer Isaías capítulo 13, capítulo 14, Isaías capítulo 24, Isaías capítulo 34. Infinidad de textos que nos hablan de estas cosas. Pero luego dice, ustedes saben quién lo detiene. En el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien ya cambió de qué a quién. O sea, es una persona. O en este caso, muchos dicen que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a ser quitado. El Espíritu Santo no puede ser quitado, Él es omnipresente. El Espíritu Santo es quien convence a las personas, a la gente, para entregarnos al Señor. Entonces, si el Espíritu Santo es quitado, ¿cómo la gente se va a entregar al Señor? ¿Cómo van a aceptar el mensaje de la verdad? Entonces, no puede ser. Pero Dios nos dice en su palabra que hay un príncipe suyo, que hay un comandante suyo, que es el que guarda a Israel. Y todas las batallas, las peleas, las victorias de Israel desde el antiguo pacto, había un comandante
Y ese comandante lo encontramos en la palabra y van a encontrar su nombre en el libro del profeta Daniel. Se llama Mijael o Miguel. Sencillamente, es el ángel, él es el arcángel, mejor dicho, es un rango superior, que Dios dice en su palabra, en el profeta Daniel, que Miguel es el que pelea, el que guarda a Israel. Sabemos que Dios es el que guarda a Israel, pero Dios delega, comisiona un comandante, digamos, encargado, un príncipe encargado. Dice que Miguel es el príncipe de Israel y que todo este tiempo estuvo guardando. En los últimos tiempos Miguel va a ser quitado. ¿Por qué? Porque Israel tiene que ser invadido, Israel tiene que ser rodeado, Israel tiene que ser atacado. Dentro de lo que son los tiempos del Señor y todo el proceso que Él está haciendo. Entonces hagamos la diferencia entre lo que lo detiene y el que le detiene. Lo que lo detiene ya estaba llegando a su fin. El tiempo, como dice en otra parte, en el libro de Romanos, el tiempo de los gentiles. En Apocalipsis también hay un tiempo que Dios otorgó a los gentiles para tener dominio sobre Israel, las Naciones Unidas. Y hay otro tiempo que dentro de esta serie de videos lo vamos a explicar, que es el tiempo de la plenitud de los gentiles, que también es distinto. Entonces vemos muchas cosas que suenan muy parecidas, pero son diferentes. Vemos, el día del Señor no es lo mismo al día de Jesucristo. Lo que lo detiene no es lo mismo que quien lo detiene y hasta que él mismo, una persona, sea quitada. El tiempo de los gentiles no es lo mismo a la plenitud de los gentiles. Y en el proceso de estos videos vamos a hablar de eso. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miguel va a ser removido, no como castigo de nada, sino que dentro del plan del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice justamente que Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y Satanás fue arrojado a la tierra. Y bueno, es interesante que dentro de lo que ocurrió, dentro de todo lo que ocurrió este lunes que pasó 8 de abril, al mismo tiempo de que el sol es una figura del sol de justicia de Yeshua, el mundo, Satanás lo torció y lo convirtió en adoración pagana al sol. Pero eso no es el mensaje correcto. El mensaje es que el sol representa al sol de justicia, Yeshua. Y cuando se oculta, es como que Dios está ocultando su rostro de las naciones y las naciones van a entrar en un tiempo de oscuridad, de tiniebla espiritual. Ya están en tiniebla, pero Dios dice, no me quisieron aceptar, no me quisieron oír, entonces yo los dejo. Como leemos que está acá. Pero también una de las constelaciones es la constelación que se llama la constelación de la ballena o la constelación de Cetus. Cuando uno lee la palabra, los evangelios, y Jesús dijo, esta generación mala, esta generación perversa, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En algunas versiones bíblicas, no en la Reina Valera, que es lo que la que la mayoría tiene, pero por ejemplo en la versión de la Biblia textual, cuarta edición, por ejemplo,
Se llama textual precisamente por eso, porque no interpreta, sino que traduce textualmente el significado de las palabras. Y allí en vez de decir Jonás estuvo en el vientre de la ballena, o cuando Jesús dice, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, dice, estuvo en el vientre de Cetus. De allí el nombre científico con que se conoce a la variedad en la que está incluida la ballena. ¿Cómo se los conoce? Los cetáceos. Cetáceos son las ballenas. ¿De dónde viene el cetáceo? De Cetus. Cetus es una de las constelaciones y de hecho es la constelación más grande. Interesantemente, el lunes, ese cometa que también se está hablando mucho de ello en este tiempo, se lo bautizó con el nombre del cometa Diablo y estaba en la constelación de Cetus. No es astrología. Y el 21 de abril próximo o pasado, dependiendo de cuándo vean este material, es el día en que el cometa Diablo, así lo llamaron, va a hacer su aproximación más cercana a la Tierra. Interesantemente, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová. En Apocalipsis vemos cómo Miguel y sus ángeles pelean contra Satanás. Y Satanás, dice, fue arrojado a la tierra y viene con ira, dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Y todo eso vemos que están ocurriendo cosas como que Dios está diciéndonos, oye Israel, oigan el mensaje, escuchen, arrepiéntanse. Y si ustedes ven el trayecto por el que avanzó la sombra de este eclipse, pasó por toda una línea en Estados Unidos en que había 8 ciudades acá en los Estados Unidos cuyo nombre tienen, el nombre de la ciudad se llama Nínive. Empezando el eclipse en el estado de Texas, en una ciudad que se llama Jonás. En el estado de Texas empezó el eclipse allí, en una ciudad que se llama Jonás, siguió por toda una línea y 8 ciudades que se llama Nínive. Y el punto de cruce de este eclipse con el eclipse de hace unos años, el eclipse de hace unos años pasó por 7 ciudades alineadas acá en los Estados Unidos que se llaman Salem. Sabemos Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y el punto de encuentro, el punto de cruce, fue en una ciudad que se llama Cairo el Cairo o Pequeña Egipto. Si esto es pura coincidencia, bueno, las probabilidades son de que se den una conjunción así son extremas. Solamente Dios anunciando de que queda poco tiempo, de que tiene que haber arrepentimiento, porque su juicio viene. Entonces aquí dice, otra vez, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esa es la segunda venida de Jesucristo. Ahí es cuando Él viene, ahí es cuando los judíos
van a reconocerlo a él como su Mesías. Y es el tiempo de angustia para Jacob que ya está empezando. Y es el tiempo en que él va a juzgar a las naciones. Es el tiempo en que va a destruir a todos esos ejércitos que habrán se reunido en contra de Israel. Dice, inicuo cuyo... Permítame tomar un poquito de agua porque me va a ser más fácil así. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esta es una advertencia para todos nosotros. Lastimosamente, demasiada gente se guía por señales, por milagros. Dios establece no los milagros como el elemento para confirmar que somos sus discípulos, sino que el fruto del Espíritu, lo que testifica de que nosotros realmente estamos bien con Dios, no son las señales, los milagros, los prodigios, ¿no? Porque eso puede ser falsificado. ¿No vemos acaso en el libro de Hechos un tal Elimas, el mago? No vemos a otro Bar Jesús. No vemos a unos que estaban, digamos, empleados por un mago o eran hijos de un mago llamado Ezeba, un hechicero. Entonces, los milagros pueden ser falsificados. El fruto del Espíritu Santo no puede ser falsificado. Por eso es que lo que da testimonio de nuestra verdadera condición en el Señor, de nuestro verdadero estado en el Señor, es el fruto del Espíritu, que no se puede falsificar. Las obras de la carne y las señales y los prodigios y los milagros pueden ser falsificados. En la hechicería se hacen también cosas así. ¿Por qué las naciones adoran ídolos? ¿Por qué se entregan sacrificios? ¿Por qué encuentran resultados? ¿Por qué la gente sigue yendo detrás de sus vírgenes? ¿Por qué la gente sigue arrodillándose ante las imágenes de supuestos santos que son demonios, ¿verdad? Que son engaños? Porque obtuvieron respuesta. Lean nada más Jeremías capítulo 44, por ejemplo. Entonces dice acá, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Entonces, con todo engaño de iniquidad. O sea, que van a ocurrir manifestaciones en que van a dar el mensaje de que hacer lo malo está bien. Mucha gente que anda por ejemplo, mucha gente que está en las drogas, que trafican con drogas, muchos narcotraficantes, ¿acaso no tienen sus templecillos allí? ¿Acaso no tienen sus santuarios de la Virgen? ¿Acaso no adoran a San la Muerte? En el lugar donde yo vivía un tiempo, los más grandes capos mafiosos, los narcotraficantes, en sus propiedades, en sus haciendas, tenían sus propios templos, en sus propias cúpulas allí de la Virgen, y cada 8 de diciembre, que allá es feriado, hacían sus procesiones, pero eran eran grandes traficantes. Entonces dice, y con todo engaño de iniquidad. Entonces, como esos ejemplos que les mencioné, van a haber otro tipo de engaños. Señales, por ejemplo, de que gente que no quiere cambiar su vida, gente que dice, no, ahora estamos bajo la gracia, ya no tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Entonces va y pide oración y se sana, o pide oración para conseguir un trabajo, o en fin, para que
regrese el novio, la esposa, el esposo, cosas así, y van a tener respuesta. Pero no serán sino, como dice acá, poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad. La gente está tan ciega con toda esta cuestión de los trans y toda esta mentira. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, toda esta cosa, todo este engaño en que la gente cae y va a caer, se debe sencillamente a una razón. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y como dije en el video anterior, la gente dice que quiere conocer la verdad, pero no están generalmente dispuestas a someterse a la verdad. Dicen amar a Dios, pero muchas de esas expresiones de amor no son sino amor, entre comillas, de conveniencia. Es decir, porque encuentran bienestar en Dios, porque se les hace promesas de bendiciones en Dios y tu vida va a cambiar. Y es cierto que Dios cambia nuestras vidas, pero Dios quiere cambiar nuestras vidas no a lo que nosotros consideramos que es bueno, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Él establece que es correcto. Entonces, con la excusa de que Dios anuló, en la cruz anuló el Viejo Testamento. Ya expliqué que Dios nunca hizo testamento, Dios hizo pacto. Y que en la cruz lo que Yeshua estaba haciendo es renovar el pacto que se truncó precisamente por la desobediencia de ese pueblo que confesó su fidelidad, su amor a Dios, pero cometió adulterio espiritual con los ídolos. Pero dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Creo que una de las mayores, una de las mayores manifestaciones o expresiones de amor de parte de Dios es que Él siempre nos dice la verdad. De hecho, la Biblia misma es un libro que cuenta las cosas tal como sucedieron. No ocultó los pecados, los errores de la gente, los homicidios, las mentiras. No tapó el pecado de Adán, no tapó la perversión de la humanidad, no ocultó las desviaciones, los temores de Abraham, de Jacob, de David, los profetas, los reyes, aún de los propios discípulos del Señor y de la iglesia posterior, sino que cuenta la verdad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios cuya esencia misma es la verdad. Si algo que Él no puede hacer es mentir, la Biblia lo dice, Dios no puede mentir, Dios no miente, porque es ir contra su propia naturaleza, su propia esencia. Entonces, una de las expresiones del amor de Dios es que Él nos da su palabra, su verdad. Tu palabra es verdad, dijo Yeshua. En el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces la gente dice que por estar bajo la gracia ya uno no tiene que obedecer la palabra. Y esa es una mentira. Entonces Dios dice, ok, ya que ustedes no quieren
obedecer la verdad, yo les dejo que ustedes sean arrastrados a un engaño. ¿Por qué? Porque solamente vamos a conocer la verdad por medio de su palabra. Y si la herramienta o el canal que Él nos da para conocerle más a Él y conocer y andar y vivir en verdad, que es su palabra, si nosotros desechamos eso, pues ¿cómo Dios va a... O sea, ¿qué va a hacer Dios? Sencillamente dice, ok, esto es lo que ustedes quieren, esto es lo que eligen, y como Él respeta nuestra voluntad, ocurre lo que dice acá. Dice, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, por eso el título de esta serie, el amor de la verdad. Fíjense que no dice la verdad del amor, sino el amor de la verdad. La expresión de amor de Dios que es verdad es su palabra, sus instrucciones, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo vamos a evitar los errores? Guiándonos por sus palabras, guiándonos por sus instrucciones en su Torah. Entonces, voy a hacer una pausa aquí y vamos a ir con la segunda parte y vamos a empezar desde este punto. Les hice una explicación muy abuelo de pájaro, como decimos, es decir, muy superficialmente, muy rápido. No expliqué en detalle lo que hemos leído en los versos anteriores, porque si no llevaría muchísimo tiempo. Hay muchísimo que explicar acá, pero para que puedan tener ustedes una idea, un contexto más comprensible de lo que quiero explicar a continuación, entonces di esa explicación previa como una base. Entonces el Señor les ayude a tener entendimiento, a clarificar su entendimiento, que se cumpla lo que Pablo oró, y está registrado en Efesios capítulo 1. Él oró diciendo que Dios alumbre el entendimiento para que puedan saber, para que puedan conocer, para que puedan entender a lo que Dios nos llamó, para que puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder a favor de nosotros los que creemos, y cuáles son las promesas de su herencia para cada uno de sus hijos, su pueblo, sus santos. Entonces, que el Señor les ayude a alcanzar eso, y les animo a que repitan este video y de esa manera tener la base para entrar al siguiente, al video número 2 de esta serie, el amor de la verdad. Y recuerden que esto lo vamos a conectar con lo que queda pendiente de la enseñanza de Lucas, porque allí avanzar requiere que lo hagamos desde una comprensión mejor con estos temas o estos puntos que estamos compartiendo. Les espero en el próximo video. El Señor les bendiga mucho. Shalom.